Buenos días a todos en casa, a los que están todavía en casa y a los que están también recibiendo el servicio en otro país o en otro lugar. Les invitamos a alabar al Señor de todo corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Recuerden que lo que el corazón tiene es lo que el Señor busca. A ver, ¿está bien? Amén. Amén. Mi Señor, mi única verdad está en ti, en mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, ¿verdad? Pasajeros que parecieran poderosos. Hay uno que se llama el Dios verde, el Dios dinero, ¿verdad? Pero nada es más poderoso que nuestro Señor, ¿verdad? Es cierto, podemos comprar, podemos tener, pero lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, subrayado en grande y roja, viene del Señor. Que es el Todopoderoso. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Fuerte, todopoderoso, a Jehová, Señor. Regocijémonos en su presencia, que sigamos alabándole, amén. Esperaremos en Dios, esperaremos.
interesante lo que hace el águila. El águila se queda quieta, tranquila, como si no fuera con él o ella. Se levanta y se eleva. Y se eleva. Y ahí sigue el cuerpo. Pero él se eleva. Se eleva y llega a las partes donde el cuerpo ya no tiene oxígeno. Y se desploma. Y entonces, esa molestia, esa incomodidad, desaparece sin mucho esfuerzo. Lo único que hizo es volar bien alto, que nos lleve el Señor a las alturas de su presencia, como esas águilas que se elevan sin ninguna incomodidad, sin ninguna preocupación, para que todo aquel problema, incomodidad o dolor caiga, se desplome, porque llegamos a las alturas del Señor. ¿Les parece?
Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todopoderoso, Dios fiel, Dios santo, Dios amoroso, Dios omnipotente, Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, aquí en medio de nosotros, a propósito estás aquí, Padre Santo. Dice tu palabra que cuando hay más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Aquí estás tú, Señor, en tu nombre nos estamos reuniendo. Te damos gracias por tu presencia, por tu chequina, porque tú estás en todo lado, eso lo entendemos, Padre Santo. Pero hoy estamos hablando de tu presencia, esa misma presencia que estaba en el arca del pacto, Señor, ahí mismo, ahí estabas tú, aquí estás tú, nosotros, Padre Santo. Tu presencia misma, chequina. Creemos en ti, Padre Santo. Creemos en ti, no tenemos la menor duda. Y recordamos lo que dejaste, Señor, en la Biblia, escribiste en la Biblia a través de tu discípulo. Recordamos que es fe, Padre Santo. Y en estos días donde ha habido tribulación, donde ha habido hambre, donde hay falta de electricidad, falta de agua, falta de calor, Señor, tú has seguido siendo Dios. Señor, tu palabra dice, y por eso recordamos, Padre, que fe es pues la certeza, la seguridad, la certeza de lo que se espera, de lo que pedí, lo que recibí, o lo que prometiste, vamos a recibir. La certeza de lo que se espera. Y la convicción, no me cabe la menor duda, de lo que no se ve. La seguridad de que lo que pedimos o lo que tú prometiste, lo vamos a recibir. Aunque no se vea en el corto plazo o en el largo. La seguridad de que, aunque no te vemos, Señor, ahí estás. Hoy, Padre Santo, en esa fe nos reunimos, con esa certeza, con esa seguridad, nos congregamos, Padre Santo. Primero, por obediencia, y segundo, para alabarte, Señor, y bendecirte. Y tercero, para rendirte, Señor, el respeto y poner atención al que nos traes hoy esta mañana. Gracias, Padre Santo, por traernos hoy a todos aquí, reunidos a este lugar. Gracias, Padre Santo, por el mensaje que traes a través de la pastora. Señor, ayúdanos, Padre, a comprender, a ver más allá de la persona que interpreta el mensaje, de la persona que nos da el mensaje. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre Santo. Hoy confiamos, tenemos fe, la certeza y la seguridad de que lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que vamos a escuchar, viene de ti y de nadie más. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Este es el tiempo de orar por los diezmos y las ofrendas. Digamos nuestro texto legal. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante y dale de lo que tienes, de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Proverbios 3, 9 y 10. Oremos. Dios Todopoderoso y Santo, grande, fuerte y temible, te amo, muchas gracias, Señor. Queremos agradecerte porque, Señor, tú has sido bueno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Señor. Y hemos visto, Señor, tu mano poderosa, Padre eterno, obrar, Señor, a favor de nuestras vidas. Y lo menos que podemos hacer, Señor, es venir aquí, rendirnos, venir aquí, rendidos, a adorarte, alabarte, glorificarte y darte gracias a ti, Señor, que tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. No merecíamos en verdad tanto honor, pero tú te dignas en nos honra. Oh Dios, eres grande y maravilloso. Queremos en esta mañana, Padre eterno, orar por esos diezmos y ofrendas que serán recolectados por las personas que, tanto los que estamos aquí como los que están en casa. Mi Señor, tu palabra dice, mi Señor, que traigamos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Así tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás tus bendiciones, Señor, y habrá abundancia de pan en nuestra mesa. Muchas gracias, Señor. Ese es quien tú eres. Tú nunca cambias, Señor. Tú eres inmutable, eres Dios soberano. Oramos en estos momentos por las personas que están pasando por tribulación, Señor, a nuestro alrededor. Hay muchas, mi Señor. Padre eterno, oramos para que nosotros podamos ser esos brazos y esas piernas, Padre eterno, aquí en esta tierra, y podamos ser sensibles a la necesidad, principalmente en estos momentos. Sí, mi Dios.
En tus manos nos encomendamos y que estos bienes que se han de recolectar sean multiplicados para el uso del engrandecimiento de tu obra en esta tierra, ¿no, Señor? Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, te damos de verdad de todo corazón. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y entonces aquí atrás hay nuestro sobrecito, nuestra canastita, y usted puede ir en casa al sitio de dar. Muchas gracias. Bendiciones. Buenos días, que Dios les bendiga. Tenemos, ¿cuántas semanas de no vernos en persona, verdad? Nos vemos en Zoom, nos vemos en la semana pasada que hicimos el servicio virtual y hoy, gracias a Dios, podemos estar aquí juntos alabando el nombre de Él, como decía Alejandro. Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Creer. Es una serie que iniciamos, si usted se da cuenta, exactamente casi aproximadamente en el mismo tiempo el año pasado. El año pasado la iniciamos el 3 de febrero y este año la estamos iniciando a mitad de febrero. Es una serie que nos va a tomar casi cubrir todo el año y entre que revisamos esta serie vamos a celebrar también las actividades especiales del año, el calendario cristiano. Entre esas vamos a hacer un acto para la Semana Santa, ¿verdad? Y después retomamos y luego vamos a estar intercalando. Pero hoy, si usted quiere, yo traje una hoja donde usted puede anotar los puntos básicos. Ahí, yo sé que por razones del COVID, si usted no quiere tomarla, no la tome, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos sanos, ¿verdad? Después de haber dado positivos, Daniela nos pusieron en cuarentena y ya ha pasado más de 14 días y no tuvimos ningún síntoma, ¿verdad? Ni ella ni nosotros, y esto es solo Dios. La verdad es que es la misericordia de Él actuando en cada una de nuestras vidas. Así que si usted quiere, que está ahí a la entrada, tomar la hoja puede hacerlo, o si quiere llevársela al final del servicio lo puede hacer. Y hace un año aproximadamente empezamos hablando acerca de si usted vio una película. Yo no sé quién de ustedes ha visto la película Dios no está muerto. A mí me encanta, yo he visto como toda la trilogía, ¿verdad? Dios no está muerto, hay varias películas y todo. Esta película de Dios no está muerto habla de un muchacho que se llama Josué, que empieza a llevar un curso en la universidad de introducción a la filosofía. Yo me acuerdo cuando llevé mis materias generales en la universidad y esos cursos eran como, y todos los cristianos que vamos a esos cursos, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Verdad? Y este curso lo daba un profesor que se llamaba Jeffrey Radisson. Y Radisson le dice a sus alumnos que para pasar ese curso, si usted quiere pasar ese curso fácilmente, tienen que escribir en una hoja que Dios no está muerto, que Dios está muerto, y firmarla y entregarla, y así aprobaban el curso. Así que podían estar ahí y podían no estar, que así aprobaban el curso, tenían que poner obviamente su nombre y todo. George se decide a no hacer esto, y entonces el profesor le dice, ¿cómo no lo vas a hacer? Y él dice, vas a tener que debatir conmigo, ¿verdad? Y demostrarme que Dios, lo contrario, ¿verdad? George se prepara, tiene unos 20 minutos después de las conferencias de profesor para discutir y dar algunos puntos que él ha estudiado. Y en los primeros dos debates, George argumenta principalmente que quizás no pueda mostrar que Dios existe, pero tampoco el profesor puede mostrar que Dios no existe. Ese era el argumento, ¿verdad? Yo no puedo mostrar que existe completamente, pero usted tampoco me puede decir que no existe. Así que empezaron a debatir y se crea una tensión donde Radisson tiene puntos para rebatir todos los argumentos de George. George pierde a su novia en este proceso y algunos amigos, déjalo, ¿verdad? No empieces a discutir por eso, te va a afectar en tu futuro académico, deja todo eso ahí. Pero en un debate, en el debate final, George le pregunta al profesor, le dice, ¿por qué aborreces tanto a Dios? Él le cambia el debate, y Radisson dice que es porque Dios no impidió que su madre muriera. ¿Se acuerdan que ella tenía un cáncer y no le impidió? Entonces George le responde, ¿cómo puedes odiar a alguien? ¿Se acuerdan esa parte final de la película? Que no existe. Interesante, porque él logra comprobar que en el fondo el profesor también creía que Dios existía.
y al final la mayor parte de los alumnos se ponen de pie y declaran: Dios no está muerto, Dios no está muerto. Ese es nuestro Dios, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y hoy comenzamos a estudiar, basado en este marco, una serie que vamos a revisar lo que conocemos de Dios, vamos a revisar lo que sabemos de Él, pero sobre todo vamos a revisar por qué es importante creer lo que creemos y cómo podemos compartirlo con otras personas. Los cristianos podemos quedarnos demasiado estancados en algo en que Dios no parece estar estancado, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos estancamos y decimos: que alguien me demuestre que Dios existe, ¿verdad? Aquellas personas que se quedan estancadas ahí, y quizás también nos hayamos preocupado, nos hayamos preguntado si teníamos las respuestas correctas para responderle a la demás gente acerca de nuestra fe. Pero yo no sé usted si sabía que Dios no está preocupado por demostrar su existencia, no está preocupado Él se ha revelado a nosotros y ya se reveló, pero Él no está preocupado por si la gente cree que Él existe. No, Él existe, Él es. Y aquí está la pregunta clave del día de hoy: ¿quién es Dios? Entonces, ¿quién es Dios? Y esto es lo que quisiéramos yo y la iglesia en general, que usted y yo creamos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la clave del día de hoy. Nuestro versículo lema es: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, ¿qué? Nosotros. Ahí está. Así que vamos a la pregunta clave el día de hoy: ¿quién es Dios? Y solamente vamos a comenzar como a arañar así la superficie, ¿verdad? La superficie de lo que dice la Escritura, pero hay tres aspectos que quisiera comentar el día de hoy. Y el primero de ellos es que el Dios de la Biblia, en la Biblia, ¿verdad?, como la conocemos, afirma que Él es el único, ¿qué? Dios verdadero. Él afirma en su palabra que Él es el Dios verdadero. Lo que acabamos de cantar, Él siempre dice que es el que fue, el que es y el que ha de venir. La existencia de Dios se supone en el principio de las Escrituras. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, ¿verdad? No dice Dios que pensó que había que decirle a la gente, o no dice eso, ¿verdad? Que Él existía. ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Notemos que en estas primeras palabras no se da ninguna explicación acerca de Dios, únicamente se asume que Él, ¿qué? Existe. Qué interesante, ¿verdad? No hay ningún gran debate que hemos visto, no hay ningún gran debate que se escriba ahí. Cuando se escribió Génesis, las personas se daban por sentado que creían en Dios, en dioses. También muchos de ellos no creían en el único Dios verdadero y suponían que uno era tan bueno como el otro. Pero los escritores de la Biblia, cuando fueron inspirados por Dios, dijeron: no, hay un único Dios verdadero y en el principio Él creó los cielos y la tierra. Eso es lo que pasa. Él es el único, el que estaba en el principio, es el que creó todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos oler. Es Él. Vayan a Salmo 19:1-4. A mí me encanta el Salmo 19, yo casi que me lo aprendí de memoria desde muy chica, desde el inicio a fin, porque dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué? La obra de sus manos. Es un canto en la parte inicial y un canto en la parte final, ¿verdad? Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se le hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, dice: sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para que salga el sol. ¡Qué increíble! Ese es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Y si usted quiere saber que Dios existe, ¿a qué tiene que ver? La naturaleza. Tiene que ver su creación y tiene que ver lo que Él ha hecho. En Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, o sea, lo que no podíamos ver, dice, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él, ¿qué? Dice la Biblia, creó. Entonces usted quiere ver ese Dios invisible, ¿verdad? Ese Dios cuya naturaleza es divina, ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso que cantamos, solo vean la naturaleza. Para mí, la mejor forma, y yo les contaba la semana pasada, eso sí puedo hablar porque es mío, ¿verdad? Que si yo estoy en una situación difícil, leyendo un libro, dice: piensa en un lugar donde encuentre paz.
donde recuerde paz, y les dije, yo pienso en la playa. Y cuando pienso en la playa, pienso las olas del mar sonando, y pienso mis pies, les decía, con los deditos metidos en la arena, pero sobre todo ver la majestuosidad de cuando el sol se oculta, ¿verdad? O cuando sale en ese lugar. Yo no estoy adorando al mar, la playa, ni el sol, solo estoy viendo lo que Dios creó, y digo, si es Dios que yo creó todo esto, imagínense quién es Él, imagínense lo maravilloso que es Él. Así que la naturaleza nos habla de Dios y nos dice quién es Dios. Así que hay dos preguntas importantes que debemos hacernos. ¿Qué Dios es el Dios verdadero? ¿Verdad? Eso es lo que se puede uno preguntar. ¿Y qué significa creer en este Dios? Estas son preguntas importantes. ¿Es el Dios verdadero alguien que está cerca de nosotros o lejos? ¿Es el Dios verdadero alguien que es amoroso o desinteresado? ¿Es el Dios verdadero alguien que es bueno o en el que se puede confiar? Estas dos son grandes preguntas, y el modo que las respondamos para nosotros hacen una gran diferencia. Y cada vez que nosotros estudiamos de Dios y estudiamos la Escritura, somos teólogos. A veces la gente dice, es un teólogo alguien que fue a estudiar y todo, pero realmente la palabra teólogo viene de Dios, y logos, estudio, palabra, y entonces cuando hablamos o estudiamos de Dios, hacemos teología. Esa es la parte más sencilla, hacemos teología. Por tanto, si alguna vez usted ha estudiado acerca de Dios o ha hablado palabras acerca de Dios, ¿usted es un qué? Teólogo o una teóloga, ¿verdad? En ese sentido de la palabra. Así que casi todo el mundo es un teólogo, óigame bien, incluso los ateos. Porque ¿qué hablan más los ateos? Increíble, de Dios, ¿verdad? Ellos estudian al Dios para demostrar que no existe, pero ¿qué hacen? Estudian de Dios. Así que la verdadera pregunta es si somos un buen teólogo o somos un mal teólogo. No es que si somos teólogos, si somos buenos o malos. Así que los buenos teólogos permitimos que Dios hable por sí mismo, que hable a través de la Escritura. La Escritura afirma entonces que Dios es el único de ¿qué? Dios verdadero. ¿Okay? Es lo que declaramos. Jesús lo dice, ¿se acuerdan? Juan 17:3, usted lo tiene ahí en sus notas. Cuando Jesús ora por los discípulos dice, y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, ¿qué dice? El único ¿qué? Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese Dios, Él mismo lo declara en su palabra. Esta afirmación es importante porque la Escritura dice que Jesús sabe de lo que está hablando. Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios ¿qué? Invisible, el Dios verdadero. ¿Usted quiere conocer a Dios? Decía Pablo, vea a Cristo. Vea, porque es Él es uno, Él refleja. Oiga lo que dice Hebreos 1:3, el escritor de Hebreos escribió poéticamente, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Así que si usted estudia la Escritura, por eso le dije que solo estamos arañando así un poquito la Escritura, si usted estudia a lo largo de la Escritura, la afirmación es que este Dios revelado en Jesús es el único Dios verdadero. Eso es lo que dice. Y esta afirmación nos conduce a la segunda afirmación, o al segundo punto. El único Dios verdadero es un Dios trino. Híjole, este es un tema difícil para hablar en una predicación, es un tema difícil para hablar así, sin estudiar más profundamente. Pero hay que entender algunas cosas. Deuteronomio 6:4, cuando Dios está hablando al pueblo, ellos hacen una diferencia entre ellos y todos los demás pueblos. Ellos dicen, nosotros somos monoteístas, eso es que creemos en un solo Dios. Entonces su declaración, que se encuentra en Deuteronomio, dice, escucha Israel, el Señor de Israel, ¿uno qué? Es, así dice, uno es. Ellos se separan de todos los demás y dicen, somos un pueblo monoteísta, creemos en un solo Dios. Él es el Dios, no muchos. Hay otras religiones mundiales que creen en un solo Dios, es interesante, el judaísmo, ¿verdad? Y los musulmanes también creen en un solo Dios, como los cristianos, pero no es el mismo Dios. Hay que diferenciar, podríamos hablar de eso después. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, esta creencia de que tener un solo Dios era un poco
extraña. ¿Alguien se acuerda de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Cuántos dioses tenía el pueblo de Egipto? Muchos, pero ¿resaltaban cuántos? 10, las 10 plagas. Una que fue interesante porque Dios con las 10 plagas demostró que Él era poderoso, más poderoso que cada uno de esos dioses. Es interesante porque Él dijo, bueno, la Biblia dice que el único Dios verdadero venció a todos los reyes de Egipto. Pero pasemos las páginas hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque no se habla de la palabra Trinidad, nos presentan las 3 personas de Dios para comprensión nuestra. Dios en 3 personas. ¿Alguien se sabe la doxología? No se sabe. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador. ¿Saben? Nunca. Yo crecí, yo soy tan vieja que entonces, porque eso lo cantamos todos los domingos cuando terminamos la iglesia. Dice, y al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Hacíamos una declaración final, todos, desde que yo me acuerdo, en la iglesia, de la Trinidad de Dios. Cantamos y adoramos a un Dios que es trino, es uno en 3 personas. Y así dice, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Dice otro, el himno, Santo, 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 ¿se acuerdan? Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Yo me sé todos los himnos que están ahí, así que búsquenlo porque eso nos recuerda esto. Pero vamos a Mateo 3, 16, 17, que quizás es una de las imágenes más claras. En el ejemplo de donde Jesús está siendo bautizado, dice que tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo. ¿Y qué descendió? El Espíritu de Dios, dice, como una paloma, y a posarse sobre él, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. Los 3 en una sola escena, pero es un solo Dios. ¿Cómo entendemos 3 en 1? Por mucho tiempo las personas dicen que no podemos creer en la Trinidad porque no dice esa palabra, no sale en la Biblia ni nada. Algunos han dicho que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como 3 máscaras, entonces que uno se pone así como 3 máscaras, ¿verdad? Esa es una forma que alguna gente lo ha explicado, algunas otras personas han dicho esto, pero vea lo que dice Juan 14:9. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Es una máscara? No es una máscara. Esa teoría que tenemos de que Dios poniéndose máscaras no sirve porque el Dios, Jesús dijo, es Él, ¿qué? En el Padre, si lo hemos visto a Él. Hay otras personas que dicen que Dios Padre es un gran Dios y que las otras 2 son divinidades pequeñas. Yo tenía un conocido que dijo, no, yo creo en 3 dioses. Digo, ¿cómo que en 3 dioses? Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y le dije, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Vean Filipenses 2, 6 al 8, que rebota todo esto. Dice que Jesús no escatimó ser igual que a Dios. Dice, como cosa que aferrarse, sino por el contrario, Él se despojó de su gloria, Dios mismo despojando de su gloria, y tomó la naturaleza de siervo y se hizo como uno de nosotros, dice, y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces esa idea de que Dios es un Dios grande y hay 2 pequeñas divinidades está descartada. Otra idea es que se sostienen, no le estoy diciendo los nombres porque son un poco complicados, pero le estoy diciendo las ideas, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 dioses distintos que juntos forman el concepto de la Trinidad, pero esto es totalmente contradictorio porque la Biblia habla de un solo ¿qué? Dios. Dice, Jehová vuestro Dios, uno es. Entonces, y que debemos amarlo solo a Él. Así que creemos que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo son solo uno, no son 2, no son 3, es uno. Es interesante porque cuando Jesús habló de esas 7 veces que dijo yo soy, Él usó la misma palabra que usó cuando Dios se presentó a Moisés y Él le preguntó, ¿quién le voy a decir que tú que me envía a mí? Y Él dijo, yo soy el que soy. Y es por eso que quería matar a Jesús, porque Jesús usó las mismas declaraciones. Y dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy
el camino, yo soy y la resurrección y la vida. Entonces aquellos estaban así con los pelos parados de punta, dice, como este dice que es el Jehová, como él dice que él es Dios, porque era Dios, él es Dios. Así que para nosotros a veces resulta difícil concebir todo este concepto, pero la Biblia dice en Génesis 2 que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿verdad? El plural. Entonces, ¿qué crea Dios? Un hombre y mujer los creó, su imagen. No es masculinidad y feminidad, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que la Biblia está diciendo una y otra vez es que eres un Dios trino, que se ha manifestado en nosotros para nuestra comprensión, que se ha revelado. A algunas personas usamos esa palabra, pero es un único Dios, ¿verdad? Ahí es el único Dios. A mí me encanta el versículo que Pablo dice, ahí estaba en Cristo, Dios estaba reconciliándose consigo mismo, con el mundo. O sea, no está diciendo otro Dios, no el Dios que estaba allá, no, Él mismo se está reconciliando con nosotros. Y esto nos lleva al último punto. El único Dios verdadero es un Dios, es el Dios digno de confianza. Esto es lo que significa creer. Creer significa confiar. Alejandro lo mencionó en la palabra fe, en la oración. Creer significa confiar. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a creer, dice Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cercano, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, decía él. Era que él decía, crean en las buenas nuevas. Este es el Dios único y verdadero. Jesús es Dios y nos muestra cómo es el reino de Dios, y solamente tiene sentido si confiamos en Él y confiamos en lo que Él nos vino a enseñar, si confiamos y ponemos nuestra fe en lo que Él ha hecho. ¿Se acuerdan cuando Josué se paró enfrente del pueblo y después de que le había preguntado al pueblo, ¿van a obedecer a Dios? Y el pueblo le había dicho que sí en varias ocasiones. Josué volvió a insistir y insistía, y él dijo al final de esta famosa declaración, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová, al Señor. La decisión desde el principio del tiempo es en quién vas a confiar. Esa es la decisión. Siempre habrá otros dioses. Puede ser los dioses de los egipcios, o los dioses de Mesopotamia, o como decía Alejandro, el dios dinero, o el dios fama, o el dios poder. Puede ser cualquier cosa, pero hay un Dios en la Escritura que dice que es el con el que tenemos al que tenemos que creer. Pero hay un Dios que para mí, y para, no sé para todos los demás, pero para mí es el Dios más difícil con el que hay que luchar, el Dios del yo. Quizás no tengo otros dioses, pero uno está bien entronado ahí, sentado en el trono, ¿verdad? Ahí bien sentado de ese Dios del yo. El problema en el jardín del Edén no fue exactamente solo, bueno, fue la desobediencia de Adán y Eva, eso no lo vamos a decir, pero no fue solamente que ellos desobedecieron comiendo el fruto. El problema central es que había otra cosa en el corazón. Esa otra cosa era una falta de confianza en Dios, y en lugar de enfocarnos, de estar enfocados en los demás, ahora nos enfocamos en nosotros mismos. En lugar de estar enfocados en Dios, ahora todo se trata de nosotros. Y pareciera como los niños cuando son pequeños, que creen que el mundo gira alrededor de ellos, ¿verdad? El universo gira alrededor de ellos. Los adultos también creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y eso es con lo que más luchamos los cristianos. Luchamos con el yo. Luchamos con eso de ponernos ahí, con el egoísmo. El egoísmo se convirtió en nuestro credo. Qué duro, ¿verdad? Porque a veces podemos señalar que no tenemos otros dioses, pero nosotros. Y como aprendimos y vamos a aprender, Dios está diciéndonos que necesitamos volver a Él, a una relación adecuada con Él, donde Él sea el centro de nuestro corazón, donde nosotros nos amemos a nosotros en el amor de Él, para amar a nosotros en el amor de Él, para amarnos unos a otros. Así que la Escritura nos está diciendo es, confía, entrega tu yo. Dios es un Dios confiable. Josué pudo desafiar a la gente a elegir a Dios como aquel a quien servirían, porque él sabía que Dios era un Dios en que se podía confiar. Él sabía que era un Dios en que podían confiar. Él fue uno de los 2 espías, ¿se acuerdan? Que había entrado a la tierra de Canaán y regresó diciendo, uy, vean lo que hay aquí, vean los frutos que hay aquí, y vean la tierra que Dios nos va a dar. Los otros espías, ¿se acuerdan? Dijeron
que eso no podría suceder porque había gigantes allá y había cosas muy difíciles y regresaron. Pero como resultado de que no, tampoco vieron lo que Josué vio, ¿cuántos años, y de la desobediencia a ellos, cuántos años vagaron los israelitas en el desierto? 40 años. Un viaje que podían haber hecho en 40 días. Increíble, ¿no? Increíble, porque dejaron de confiar en Dios. Cuando Josué era anciano, finalmente se le había permitido ver a su pueblo, heredar su tierra prometida. Lo que quiso decirle al pueblo de Israel es: ustedes pueden confiar en ese Dios, pueden confiar, porque es el mismo Dios que hizo esas cosas, las hará en el futuro. Josué quería que su pueblo creyera en este Dios. Y algunos de los cristianos que estamos aquí o que nos ven virtualmente, ahorita o después, tenemos que creer en Dios. Algunos dicen que los cristianos tenemos que creer en Dios como si esto fuera una muletilla, ¿verdad? Ay, los cristianos tienen que creer en Dios, y lo usamos como muleta. Y por el otro lado de esta afirmación hay cosas ciertas, hay varias razones que algunos tienen para no creer que hay un Dios, ¿verdad? Los cristianos creen en Dios y tienen que creer en Dios, pero hay alguna gente que dice, hay gente que no cree en Dios y lo usan diciendo la razón número uno, que si hubiera un Dios, entonces yo no soy Dios. Y esa es la parte más difícil. Si hay un Dios, que es el único Dios verdadero, que es un Dios trino, entonces yo no soy Dios de mi propia vida. Yo no puedo decidir lo que quiero hacer, no puedo decir a cosas, sino que me sujeto a la voluntad de Él, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y voy a permitir que Él gobierne en mi vida, y que Él sea el Señor de mi vida, y que Él sea el amo de mi vida. Y yo voy a decir, sí, en obediencia. Y esa es la parte más difícil, morir a uno mismo. Esa es la parte más difícil, decir, Señor, muero hoy a mis deseos, porque sé que tus deseos y tu voluntad son mejores para mí. La parte más difícil es decir, hay una persona encima mío que me va a decir lo que tengo que hacer. Hay una persona encima mío y delante de mí. Hay otro por encima y delante de mí. Y esto, la única cosa que tiene sentido es cuando usted y yo nos rendimos a Él. Esta forma de ver la vida es cuando rendimos el completo control de nuestra vida y le permitimos a Dios tener el control. Así que puede ser que usted y yo tengamos que creer en Dios, pero puede también que tengamos que no creer que nosotros somos dioses y que podemos hacer lo que queramos y que podemos vivir sin tener consecuencias en nuestra vida. La gente siempre, la Biblia es muy clara, que dice que uno siempre cosecha lo que uno ha sembrado siempre. Hay gente que piensa, sí, allá en el cielo, allá en el infierno, hasta dicen eso, ¿verdad? Van molestando ahí y todo. No, en esta tierra uno cosecha las cosas, en esta tierra uno vive las consecuencias de las decisiones que uno ha tomado. Así que una y otra vez la Biblia nos dice, híjole, en lugar de vivir así, en lugar de vivir tratando de controlar todo y que todo se descontrola porque todo se cae en algún momento, entregue su vida completa al Señor, porque el Dios de la Biblia es un Dios confiable. Así que Dios es un Dios trino, Dios es el Dios verdadero y Dios es un Dios confiable. Y podemos decir, como dijo Josué, por lo tanto, mi familia y yo, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Vivir con la certeza que tenía Josué y la certeza que tenemos ahora. Creemos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Creemos que el único Dios verdadero es un Dios trino y creemos que el único Dios verdadero es un Dios confiable. Hay 4 cosas que queremos invitarles a hacer esta semana. ¿Qué diferencia marca esto? Creer en este Dios en mi forma de vivir. 1, Dios es Dios y yo no lo soy, ¿verdad? Entonces, Dios es el centro del universo y no sus hijos, no su adolescente, no usted mismo, no su esposo, no su esposa, no yo, es Dios, Él es el centro. Dios tiene control incluso cuando yo no lo entiendo, como el padre o el abuelo que sigue amando y sigue haciendo lo correcto, incluso cuando su hijo cuestiona sus motivos, su sabiduría y todo, Dios tiene control y sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad?
3, Dios está a cargo y Él es el que hace las reglas. Y si obedecemos las reglas, va a haber bendición en nuestra vida. Si las desobedecemos, no nos gusta la palabra, pero hay maldición en nuestra vida. A veces nosotros, esa es la parte que le digo yo, que los cristianos a veces se nos olvida. Nosotros pensamos, ay, no obedezco, y no va a pasar nada. Por misericordia y gracia, a veces no pasa nada. Pero a veces las consecuencias son abrumadoras en nuestra vida. Así que volvamos a Dios, porque Él está a cargo. Y déjeme decirle lo último, vale la pena seguir al Señor. No es lo más fácil, no es lo más que yo diga, es un camino súper fácil, pero es un camino donde ese Dios en que podemos confiar camina al lado de uno. Él está en nosotros y Él nos lleva por esos lugares especiales en que debemos andar. Así que debido a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Dios quiere que experimentemos ese amor que Él tiene por nosotros en cada uno de nuestros corazones. El amor de Dios para con nosotros es increíble, es incondicional, es un gran amor, y mi invitación el día de hoy es: sígale, que nunca se va a arrepentir, nunca. No es las cosas más fáciles. Hace unas semanas estaba en un campamento intensivo, no sé cómo se dice en español, pero un campamento intensivo de oradoras, de personas que hablan así en público, y decía, ¿por qué usted le va a decir? Y me decía, yo decía, ¿por qué le va a decir usted a la gente que siga a Dios? Y dije, porque yo experimenté. Ella dice, vuélvase a usted lo que usted ha experimentado, porque yo he experimentado libertad, gracia, misericordia, amor, y una libertad que solo Él puede dar a otros niveles, fortaleza. En Él tenemos todo lo que necesitamos, todo. Así que vamos a terminar cantando el día de hoy una de las canciones que es bien viejita también, que se llama Cuán bello es el Señor, porque Él es bello, porque la belleza en mi Señor, dice, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Que su belleza esté en sus corazones el día de hoy, y que su belleza y su hermosura resplandezca para que otros puedan conocerle de la misma forma en que usted y yo le conocemos. Vamos a cantar. Cuán bello es nuestro Señor, amén, ¿verdad? Cuán bello es el Señor. Así es. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Cuán bello es el
el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca será lograda. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca será agotada. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca será agotada. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca será agotada. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Lo único, ¿verdad? Inagotable, siempre está ahí, siempre ha estado, siempre estará. ¿Sabes, verdad? Bendito es el Señor, grande, fuerte, poderoso, consolador, amante de nosotros y eterno. Su presencia siempre. Señor lo bendiga. Consideremos lo que nos dejó la pastora de esta semana. Interiorizemos.